Bienvenidos a una edición más de Desde la Mesa de Inversiones. Les saluda Ingrid Segovia, especialista senior de inversiones, y me complace estar aquí junto a mis compañeros Mauricio Paniagua e Isaí Martínez. En este episodio recapitularemos sobre los principales acontecimientos en los mercados internacionales y el desempeño del fondo APB Crecer Balanceado durante abril de 2024. En el mes, los activos internacionales experimentaron volatilidad. El índice S&P 500 cerró su primer mes negativo tras haber registrado atractivos retornos en los últimos 5 meses. Observamos una recuperación en las devalorizaciones a finales del mes, mientras que la renta fija internacional mostró mayor resiliencia, con los bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes cerrando sin mayores cambios respecto al cierre de marzo. A pesar de esta volatilidad, el fondo APB Crecer Balanceado cerró el mes con un retorno mayor al 7% generado solo en los últimos 6 meses. Para profundizar en el desempeño de los mercados durante abril, quisiera preguntarte, Isaí, ¿cuáles fueron los principales eventos que dirigieron al desempeño de los activos internacionales? Saludos a todos, les habla Isaí Martínez, analista de inversiones, y les comento que durante abril los riesgos geopolíticos ocasionaron volatilidad entre los activos internacionales, especialmente dentro de la renta variable internacional. El principal índice de Estados Unidos, el S&P 500, llegó a retroceder hasta un 5% y comenzó a recuperarse desde la última semana de abril. Por su parte, las acciones de Japón y mercados emergentes lograron mitigar en buena medida las fluctuaciones que se tuvieron dentro de la renta variable. Dentro de la renta fija internacional, de forma similar, las inversiones del fondo realizadas en bonos de mercados emergentes presentaron retornos positivos durante el mes. Esto también ofreció soporte a la volatilidad ocurrida dentro de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En particular, el rendimiento del Tesoro a 10 años llegó a colocarse en los niveles máximos de este año, alrededor del 4.70%. Igualmente, durante los primeros días de mayo, dicho activo se recuperaba, regresando hacia los rendimientos del 4.50. En febrero, uno de los sucesos que marcó a los mercados fue el surgimiento de los riesgos geopolíticos. La tensión en Medio Oriente anteriormente ya había desencadenado un aumento en los precios del petróleo durante los primeros meses del año. Posterior a esto se agregó el ataque realizado por Irán hacia Israel en respuesta a un ataque previo que ocurrió en su embajada de Damasco. Producto de esto creció la incertidumbre entre los inversionistas porque no se sabía la escala a la que podía llegar el conflicto. En los días posteriores, Israel dio una respuesta a Irán, pero dicho ataque resultó en una escala mesurada. Tras esto, el crudo de petróleo llegó a cotizarse hasta por encima de los $85 por barril y retrocedía a finales del mes. De momento, no se han tenido mayores represalias por ambos países, aún así deja una vez más de aprendizaje la dificultad de predecir los eventos geopolíticos y las decisiones que pueden tomar las partes involucradas. Pero como se ha visto en otros episodios en la historia, buena parte de estos eventos han causado volatilidad en los mercados solo de forma temporal. Por otro lado, los datos económicos también aportaron en las fluctuaciones presentadas durante abril. Por ejemplo, el dato de inflación en una base anual de Estados Unidos resultó en un 3,5%, superando los pronósticos de los analistas. Como se ha visto en meses previos, las rentas de las casas y los servicios explican la gran mayoría de las presiones inflacionarias actuales. También, otras encuestas que miden la inflación resultaron al alza como resultado del aumento en los precios del petróleo y otras materias primas. Más adelante, datos menores a lo esperado sobre el PIB del primer trimestre ayudaron a la recuperación de los mercados. Esto, junto con el desvanecimiento de la incertidumbre de los riesgos geopolíticos, provocaron que los índices accionarios retomaran la tendencia previa que traían. También, los datos débiles de empleo publicados hasta en los primeros días de mayo marcaron la pauta para que las tasas de interés se redujeran. En particular, los datos mostraban que la economía estadounidense agregó solamente 175,000 empleos durante abril, siendo esta la menor cantidad vista en los últimos 6 meses. Dicho esto, cedo la palabra a Mauricio para que nos expliques cuál es la perspectiva que se tiene para la renta variable internacional en los próximos meses. Un saludo a todos, soy Mauricio Paniagua, especialista senior de inversiones, y me sumo a este episodio para comentarles sobre el desempeño de la renta variable internacional. Durante abril, las acciones de mercados emergentes lideraron contra el resto de los índices accionarios. Entre estos, las acciones de Estados Unidos y Japón enfrentaron mayor volatilidad en el mes.
De hecho, el índice S&P 500 llegó a retroceder hasta un 5% durante abril. Aparte de los riesgos geopolíticos anteriormente mencionados, cabe destacar que este tipo de correcciones no se había dado desde octubre del año pasado. Es de resaltar que este tipo de movimientos en los índices bursátiles son normales. De hecho, desvalorizaciones del 5% suceden en promedio al menos 3 veces por año, y aún así el S&P 500 ha tenido un retorno promedio anual del 10% en la historia de los últimos 40 años. Otro elemento que apoyó la recuperación de los índices bursátiles fue la nueva temporada de ganancias corporativas. A la fecha, más del 87% de las compañías que cotizan en el índice S&P 500 han publicado sus resultados del primer trimestre de 2024. De estas empresas, el 80% ha presentado ganancias que superaron los pronósticos del consenso de los analistas. Entre estas, las acciones de sectores tecnológicos y las empresas dedicadas al tema de inteligencia artificial han demostrado mantener su robusto crecimiento. Lo anterior es congruente con el desempeño que han tenido las acciones de estas empresas. En lo que va del año, los sectores de comunicaciones, energía y tecnología han sido los que han liderado los retornos del índice S&P 500. Entre estas podemos encontrar compañías como Alphabet y Nvidia que están incursionando en el tema de inteligencia artificial. En otras regiones como Japón, la volatilidad se ha dado alrededor de la política monetaria del Banco de Japón, que este año finalizó la era de las tasas negativas. Ahora bien, sus tasas siguen demasiado bajas relativo a los otros bancos centrales de países desarrollados. Dicho comportamiento ha tenido su impacto en su moneda, el yen, que se debilitó hacia los niveles más bajos no vistos en los últimos 34 años. Por el contrario, las compañías europeas han enfrentado un débil contexto económico, pero al mismo tiempo la inflación parece estar cediendo hacia la meta del 2%. Tras esto, el Banco Central Europeo ha mencionado que comenzará a recortar tasas. Dados estos desarrollos, los analistas han continuado subiendo sus estimaciones de ganancias corporativas de las compañías para los próximos 12 meses, siendo notable el crecimiento esperado para Estados Unidos y Japón. Con lo ocurrido durante el mes, aprovechamos las correcciones del mercado para aumentar nuestra exposición a la renta variable internacional. Se destaca que este tipo de activo ha explicado la mayor parte de los retornos del fondo. Ahora cedo la palabra a Ingrid para que nos comente sobre el desempeño de nuestros activos de renta fija internacional. Gracias, Mauricio. Para finalizar, les quiero comentar sobre el desempeño que han tenido nuestros activos de renta fija internacional. Durante abril, los bonos de mercados emergentes lideraron los retornos dentro de las otras categorías crediticias, mientras que los bonos corporativos de alto rendimiento cerraron el mes sin mayores cambios. Caso contrario sucedió con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que experimentaron fluctuaciones a raíz del cambio en las expectativas de política monetaria. En abril aprovechamos a tomar ciertas ganancias dentro de la renta fija internacional y reducir nuestra exposición en el activo. Los fuertes datos económicos y una inflación persistente por encima del nivel del 3% provocó cambios en las expectativas de tasas de la Reserva Federal. Tras esto, el mercado ha tenido cambios significativos en las tesis de mercado de este año. Al inicio se esperaba alrededor de 7 recortes de tasas de la Reserva Federal durante 2024, pero ahora solamente se descuenta un recorte a final del año. El optimismo del mercado mejoró a inicios de mayo, donde en la última reunión de la Reserva Federal se calmaron diferentes preocupaciones del mercado. En su discurso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó que no observaba un escenario donde el próximo movimiento del Banco Central sea una subida de tasas. Por su parte, la Fed, aunque mantuvo nuevamente sus tasas sin cambios, los funcionarios acordaron desacelerar la reducción del balance del Banco Central, siendo esta una señal de acomodamiento de política monetaria. En el tema de corporativos, la publicación de los resultados del primer trimestre ha dejado claro que los fundamentales de las compañías siguen positivos. Diferentes métricas de solvencia y cobertura de servicio de la deuda continúan en niveles saludables, al mismo tiempo en que las empresas lograron fondearse durante pandemia a tasas bajas. Esto ha apoyado el desempeño de los bonos corporativos de Estados Unidos durante el año. Finalmente, dentro de las inversiones en renta fija local, las tasas de interés locales han seguido elevadas. Las necesidades de liquidez y un contexto internacional de tasas altas han sustentado el desempeño de este activo. Además, la naturaleza de estas inversiones ha contribuido a estabilizar la volatilidad del resto de los activos internacionales. Aun si se llegaran a dar pronto los recortes de tasas en el extranjero, esperamos que eso suceda con cierto desfase en las tasas locales.
Considerando todo esto, desde el equipo de inversiones monitoreamos de cerca nuestras principales tesis de inversión. Mantenemos una gestión activa del portafolio en donde incorporamos dichas tesis que nos permite aprovechar las tendencias de los mercados. Además, contamos con equipos de la región con los que discutimos las diferentes estrategias para cada uno de los activos. Esto con el fin de lograr la mejor rentabilidad en el largo plazo.